primero que tenemos que hacer con la forma general, que estaba por aquí, debíamos de tener claro que en esta forma general había que completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero para eso no íbamos a simplificar la ecuación, que es lo que hay que tener bien claro ahí, ¿no? La otra alternativa para que se tenga que los coeficientes del término cuadrático sea 1 es factorizar considerando el máximo común divisor, pero que solamente los coeficientes del término cuadrático son los que se van a factorizar. Entonces lo que hicimos fue factorizar este 3 del término cuadrático y factorizar este más 6 del otro término cuadrático. Por el concepto de máximo común divisor realicé la división, dividí los elementos, perdón, los términos que tenían que ver con la x y por eso obtuve una x cuadrada y un 4x, y también hice lo mismo con los términos que involucraban a la y, por eso aquí obtuve una y cuadrada y por aquí obtuve un menos 2y. Una vez logrado el objetivo, que es que el coeficiente del término cuadrático sea 1 y que lo hice a través del concepto de la factorización usando máximo común divisor, lo que hice fue completar el trinomio cuadrado perfecto utilizando este 4 y este 2. Completado el trinomio cuadrado perfecto me di cuenta que necesitaba un 4, necesitaba un 1 y al último la operación inversa hace que este 2 que es negativo lo escribo en el mismo derecho con operación inversa que es la positiva, y por propiedad de la igualdad me di cuenta que no solamente hay que agregar 4 sino hay que multiplicar por 3. Debido a eso aquí agrego 12 y por la misma razón aquí estoy agregando 6. Ya concluida esa situación, lo que hacíamos era factorizar el trinomio cuadrado perfecto, que la factorización pues ya me la sé, ya nada más hay que repetirla y repetirla y repetirla, y entonces para poder llevarlo a la forma ordinaria tenía que simplificar la ecuación donde el objetivo era igualar a 0 y simplificar la fracción donde el objetivo era que los coeficientes sean 1. De aquí me di cuenta entonces que es una hipérbola donde está, perdón, es una elipse, disculpen, es una elipse porque tiene aquí un signo positivo. Ya habíamos mencionado que el número mayor era el término, era el parámetro a cuadrada, por eso aquí me estoy dando cuenta que este es mayor y eso me lleva a que es una elipse horizontal. Entonces una vez que ya sé que es una elipse horizontal, lo que yo puedo, bueno, perdón, lo que hice fue precisamente calcular el parámetro A, calcular el parámetro B. Habíamos dicho que la forma adecuada de escribirlos era escribir primero el coeficiente y luego el número irracional, porque ahí hay una diferencia entre el número racional y el número irracional, que sobre todo se utilizaba en la implementación tecnológica. Pero en cuestión de geometría analítica, lo que yo ya puedo dibujar es el eje de las abscisas, otra vez. Es dibujar el eje de las abscisas, dibujar el eje de las ordenadas, decir que aquí es menos 1, menos 2, aquí es 1, por lo tanto por aquí arriba tengo al centro, y de ese centro, entonces yo ya puedo calcular las coordenadas del punto V1. ¿Cuáles son las coordenadas? Hola, ¿cuáles son las coordenadas de V1? Profe, Dime. Hola. 33. Dime 33. Es menos 2 menos 20 tercios, coma 1. Bueno, 23 es como 1. No, esa no es. ¿Alguien más? 29 29, dime. menos 2,1. No, tampoco. Ok, les voy a decir. Resulta que les había explicado en la clase anterior, precisamente les había dicho que terminaran el ejercicio para que estuvieran practicando, que el vértice 1 es, como es horizontal, quiere decir que el vértice 1 debe de estar hacia la izquierda, porque en horizontal hay izquierdas y derechas. Sabemos que el que está a la izquierda precisamente es el vértice 1. Por lo tanto, de la abscisa que yo tengo en el centro, le voy a restar un parámetro que habíamos dicho que es el parámetro principal, que es el parámetro A. Y el parámetro A lo habíamos obtenido en la clase pasada. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es restarle el 2 tercios multiplicado por la raíz de 15, y esto es como 1. ¿Por qué solamente estoy haciendo la operación en las abscisas? Pues porque es horizontal, y como es horizontal, forzosamente se está desplazando hacia la izquierda. Por lo tanto, haciendo una aproximación,
Raíz de 15 está entre raíz de 4, que es 2, está entre raíz de 9, que es 3, y está entre raíz de 16, que es 4. Por lo tanto, como raíz de 15 anda por acá, podremos decir que raíz de 15 aproximadamente es 3.9, por ponerle un valor. Este es 3.9, si lo divido entre 3, porque aquí me da 3, quiere decir que eso me da 1.3, y 1.3 por 2 me queda como 2.6. Eso quiere decir que 2 menos 2.6 es menos como 4.6. Puedo hacer una aproximación menos 4.6 con expresión decimal. No quiere decir que esté calculando un número decimal. Y entonces ubico al vértice en menos 3, menos 4, menos 5. Y entonces el vértice estaría aproximadamente por aquí. Sabemos que esto es un esquema, no es una gráfica, las gráficas son exactas, pero pues ya tengo un indicio entonces de dónde se obtiene o de dónde se ubica el vértice 1. Ahora dígame dónde está el vértice 2. 31. 31, dime 31. Va a estar a menos 2 más un tercio por raíz de 20,1. 33. Ok, dime 33, dime 33. Es menos 2 más 2 tercios por raíz de 15,1. Ok, está bien. Fíjense cómo su primera compañera me cambió, la número 31, me cambió el parámetro y lo ubicó con el parámetro B, lo cual no es así porque recuerden que siempre es hacia la izquierda. A partir del centro, hacia la izquierda o hacia la derecha debe de ser el parámetro A. O sea, de eso no hay cambio. Para los vértices siempre va a ser el parámetro A. Entonces, considerando eso, hacemos la aclaración. Le ponemos la participación a la 33 porque la 31 ahí tuvo una imprecisión al cambiar el parámetro. Y entonces 33, déjame ver dónde te pongo la participación, te la asigno aquí. Y entonces, como ella dijo, donde debe de quedar el vértice es hacia la derecha y va a ser una distancia que ya habíamos dicho que es el parámetro A. Por lo mismo, dejen recorrerlo tantito a la derecha porque si no va a quedar un poquito amontonado. Entonces el vértice 2 es menos 2 más el mismo parámetro que es 2 tercios por la raíz de 15, sigue siendo el parámetro A, como 1. Y habíamos dicho que como se desplaza hacia la derecha, entonces pues no hay cambio, ¿no? Ahora bien, dijimos que este era como un 2.6, con este menos 2 pues me queda como 0.6. Eso quiere decir que aproximadamente el vértice, considerando que aquí está la división del entero, pues podríamos decir que más o menos por aquí está el vértice 2. Acuérdense que eso es una aproximación solamente, no es porque es un esquema, no es una gráfica. Así que la gráfica solamente procuren que se parezca, aunque no es exacta, ¿no? Entonces de ahí me salto para calcular el punto B2. ¿Alguien me dice las coordenadas de B2? 27, dime 27. Es menos 2,1 más un tercio por raíz de ¿qué? De 30. Ok, muy bien, gracias. Entonces fíjense cómo ahí hay que entender que los puntos 1 están abajo y a la izquierda y los puntos 2 están arriba y a la derecha. Por lo mismo, su compañera me dijo esa suma, porque esa suma obviamente correspondía a que me tengo que ir hacia arriba. Recuerden que les estaba pidiendo el punto B2 y el punto B2 quiere decir que voy a ver hacia arriba. Por lo tanto, este parámetro B va a estar agregándose a la ordenada considerando que todo parte del centro. Y obviamente, pues ya de manera inmediata, pues ya sabemos que el otro es el que va a ser una resta. O sea, en lugar de hacer una suma, ahora voy a hacer una resta en la ordenada para obtener el punto B1. Y entonces el punto B1 va a resultar que es menos 2,1 menos un tercio por la raíz de 30. Y haciendo el cálculo más o menos, raíz de 30 pudiera decirse que está entre la raíz de 25, que es 5, y entre la raíz de 36, que es 6. Entonces podríamos asumir que raíz de 30, solamente por aproximarlo, podremos decir que es
5.6, y si ese 5.6 lo divido entre 3, me queda de a 1, aquí sobran 2, es 3 por 8, 24, entonces podemos decir que es 1.8 aproximadamente, y por lo tanto si este es 1.8, todo esto es 1.8 y le sumo 1, pues queda como en menos 2,2.8. Entonces por aquí sería el 1, por aquí sería el 2, por aquí sería el 3, y podríamos hacer una aproximación que por aquí está el punto B2. Lo mismo si consideramos el 1.8 que habíamos dicho hace ratito, solamente por tener una aproximación, no porque esté diciendo que es exacto. Entonces este es 1.8 y el 1 menos 1.8 me va a quedar menos 0.8, y menos 0.8 estaríamos hablando de estar hacia abajo, y entonces por aquí así está el punto B1 aproximadamente, y acuérdense que con esos 4 puntos es más que suficiente para poder trazar el lugar geométrico. Entonces del punto B2 en curva me voy hacia el punto V1, en curva también me voy hacia el punto B1, del punto B1 me voy hacia el punto V2, y del punto V2 me doy hacia el punto B2, y más o menos esta que está aquí pues es la elipse. Obviamente no me queda tan exacta porque solamente es una esquematización, no estoy hablando de una gráfica, pero podremos dejarla ahí. Ahora bien, de manera inmediata también podemos observar que si yo hago una sustitución en la fórmula, hago una sustitución, pues entonces ya puedo mostrar que el eje mayor es 2 veces el parámetro A. Pero como ya estoy sustituyendo y me doy cuenta que el parámetro A tiene un número racional, pues a este 2 le agrego aquí un 1 para poder hacer la multiplicación de los números racionales. Obviamente vamos a agregar aquí el concepto, que también voy a hacer una multiplicación de números racionales. Y entonces, en lugar de escribir la fórmula que es 2A, pues ya escribo el resultado donde el eje mayor es 4 tercios por la raíz de 13. Y para el eje menor es lo mismo, sabemos que es 2 veces el parámetro B. También va a haber una multiplicación de números racionales, por eso aquí voy a agregar un 1, y al hacer la multiplicación voy a obtener que el eje menor es 2 tercios por la raíz de 30. Sabemos que el eje mayor son unidades y que el eje menor también son unidades. Y eso lo habíamos mencionado anteriormente. Aquí inclusive aquí me falta escribir unidades y escribir unidades que no lo había escrito la clase pasada. Dime 16. No, le iba a decir lo de las unidades. Ok, va que va. Entonces acuérdense que son longitudes. Dime 5. 10. Dime Profe, 5. ¿por qué en el parámetro B arriba dice 70? No, es Bueno, 30. arriba dice 70. Es 30, 10. es 30, es 30. Es que dice 70 en el segundo, ¿no? No, es ¿Y 30. en el abajo 30? Sí, de hecho eso lo había hecho desde la clase pasada. Entonces en la clase pasada sí me hubieran dicho que parecía 7, pero pues como ahorita ya nada más copié lo de la clase pasada, pues ya fue algo que en la clase pasada debí de haber detectado, ¿no? Obviamente ahorita ya me di cuenta, pero insisto, no fue en la clase pasada. 34. Dime 10. 34. Dime En 34. el eje mayor es raíz de 15. Ah, sí, cierto, es raíz de 15, tienes razón. Ahí es cuando uno no escribe bien sus números, ¿no? Qué bueno que me dijiste. Esa sí es adecuada porque debí de haberlo detectado, ¿no? Por eso es importante que todos hagamos bonitos nuestros números, ¿no? Porque luego cometemos imprecisiones bastante graves solamente por no haber escrito adecuadamente, ¿no? Y eso me puede llevar a un resultado no esperado, ¿no? Por eso en la primaria nos ponían a hacer tantas veces bolitas, palitos, líneas inclinadas, etcétera, ¿no? Y que ya luego fuimos perdiendo porque utilizábamos mucho la computadora o la calculadora y ya no hacíamos nuestros números tan bonitos. Sale bien. ¿Alguien más me iba a decir algo? 23. Dime 23. Profe, ¿por qué no obtuvo los focos? O bueno, no son importantes sacarlos. Apenas voy en eso. Acuérdate que voy obteniendo paso por paso lo que es más inmediato, ¿no? Y por eso les mencioné, de manera inmediata me doy cuenta que puedo calcular el eje mayor, porque ya tengo la A. Entonces eso es como que súper rápido, ¿no? Entonces, ya que calculé el eje mayor y el eje menor, ahora sí vamos a ir a la otra parte que es calcular los focos. Sabemos que para calcular los focos voy a utilizar un concepto que es el teorema de Pitágoras. Y en el teorema de Pitágoras habíamos dicho que voy a hacer una sustitución de acuerdo a que el parámetro A, este que tengo acá, y que aquí también me faltó agregar unidades,
unidades y unidades. Este parámetro A, acuérdense que es el más importante. Por lo tanto, ese parámetro A va a ser la hipotenusa y los otros parámetros van a ser los catetos. De ahí, obviamente, como ya tengo los valores del cuadrado, pues este A cuadrada lo puedo sustituir directamente aquí y este B cuadrada lo puedo sustituir directamente aquí sin ningún problema. Así que hago la sustitución. Ya sabemos que sustituir es reemplazar. Por lo tanto, al hacer el reemplazo de los parámetros, aquí obtengo que esto es un 10 tercios más el parámetro C cuadrada, el cual es 20 tercios. Obviamente, para hacer el cálculo de la C, pues debo de pensar primeramente en jerarquía de operaciones. Desde jerarquía de operaciones sabemos que tenemos términos que no son semejantes, o sea, revisé el concepto, no son semejantes, y por lo tanto decido hacer operaciones inversas. Como aquí es una suma, la operación inversa es una resta. Como tienen el mismo denominador, pues simplemente voy a aplicar la ley de la resta con los numeradores, debido a que son números que tienen el mismo denominador, y de una vez voy a hacer la operación inversa para quitar este cuadrado, y de una vez voy a aplicar la propiedad de los exponentes, donde sabemos que la propiedad de los exponentes es calcular la raíz del numerador y la raíz del denominador. Eso me va a llevar a que también necesito racionalizar el denominador, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente paso. Por lo tanto, aquí me va a quedar que el parámetro C se va a calcular como la raíz cuadrada de 10 dividido entre la raíz cuadrada de 3. Y ahora sí vamos a racionalizar el denominador. Sabemos que racionalizar el denominador conlleva leyes de definición de potencia y operaciones inversa. O sea, eso ya viene en el resultado que voy a hacer, por eso ya no lo escribo, ¿no? Antes lo escribía para hacerlos más enfático, pero ahorita ya no se los voy a escribir. Y de aquí voy a obtener que el parámetro C, escribiéndolo adecuadamente, es 1/3 multiplicado por la raíz de 30. Y ya sabemos que al ser una distancia, entonces debe de quedar con unidades, ¿no? Ahí nada más acuérdense que el resultado inmediato es raíz de 30, dejarlo como numerador, y el 3 dejarlo como denominador. Pero sabemos que lo vamos a escribir primero el coeficiente y luego la raíz para que se pueda implementar mejor, y que eso ya sería obviamente en los problemas, serían las aplicaciones. Con eso ya tengo el parámetro C. Y entonces, por favor, alguien dígame cuáles son las coordenadas del foco 2. 23. 23, dime 23. Menos 2 más 1/3 raíz de 30,1. Menos 2, ¿qué me dijiste? Más 1/3 Más 1/3 por raíz de 30, ajá, coma 1. ¿1? Sí. Ok, va que va. Deja quitar esta propaganda que está aquí. Acuérdense que el eje focal es el que atraviesa a los vértices, a los focos y al centro. Entonces este focal es un eje de simetría. De hecho, ese eje no se dibuja, pero sabemos que existe. Y una de las cosas importantes precisamente es calcular cómo es que está cómo es que está representado ese eje focal. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es el comportamiento del eje focal? 16. 16, dime 16. Que su ordenada va a ser 1. Ok, entonces lo que estoy viendo en la figura, y acuérdense que ese es el comportamiento, es que el eje focal va a tener una ordenada que siempre es 1. ¿Dónde puedo ver eso que me acaba de decir su compañera? Pues lo puedo ver precisamente en las coordenadas que yo ya calculé. O sea, si ustedes observan, en el vértice la ordenada siempre es 1. En el foco la ordenada siempre es 1. Y en el centro la ordenada siempre es 1. Como esos 5 puntos forman parte del eje focal, o más bien son colineales, porque todos están en el eje focal, entonces puedo afirmar que el comportamiento es que la ordenada siempre es 1. Y como la ordenada siempre es 1, aquí utilizo el concepto de forma general, porque acuérdense que estoy representando una figura, un lugar geométrico, y para la forma general obviamente necesito aplicar operación inversa, de donde me queda que la ecuación del eje focal es y menos 1 igual con 0, y que esa también va a ser necesario que la calculen. Antes no se las había mencionado, pero también agréguenlo, ¿no? Por favor.
Todo lo importante son el centro, los vértices, los extremos del eje menor y los focos. Obviamente el eje mayor, que lo puse por allá, el eje menor, que también lo calculé, y obviamente los 3 parámetros. Lo que sigue entonces es calcular la extensión con respecto al eje de las abscisas. ¿Alguien me puede decir cuál es la extensión en el eje de las abscisas? 33 Dime 33. es menos 2 tercios por raíz de 15, menos 2 más 2 tercios por raíz de 15. Ok, Eso entre corchetes. Ok, muy bien, entre corchetes, muy bien. Entonces, esto va a ser entre corchetes. ¿Por qué es entre corchetes? Pues porque acuérdense que en el eje de las abscisas, de izquierda a derecha, donde comienza la gráfica es precisamente en el vértice. Pero como es en las abscisas, lo que me interesa del vértice solamente es la abscisa. Lo que me interesa del otro vértice solamente es la abscisa, porque vamos de izquierda a derecha. Lo que me importa es cómo está la gráfica de izquierda a derecha. Y si se dan cuenta, en el vértice 1 y en el vértice 2 hay gráfica. Eso quiere decir que debo describir los corchetes porque estoy tocando precisamente esos dos puntos. Debido a eso, yo obtengo que la extensión en el eje de las abscisas, solamente obedece a lo que estoy observando. Y teniendo en cuenta los conceptos que conocí en la primaria, en el kinder, de lo que es izquierda, de lo que es derecha, de lo que es arriba y lo que es abajo. Entonces aquí toma un sentido muy importante precisamente lo que es el kinder, ¿no? Bueno, de manera similar, yo puedo calcular la extensión en el eje de las ordenadas. ¿Alguien me la dice? 37. 37 dijiste, ¿dijiste 37? 33. 27. Ok, dime 27. Se abren corchetes y es 1 menos 1 tercio por raíz de 30, 1 más 1 tercio raíz de 30. Se cierran corchetes. Ok, muy bien. Entonces, lo mismo que ocurrió con su compañera que me explicó lo anterior, ¿no? Lo que va a ocurrir aquí es que yendo de abajo hacia arriba, acuérdense que siempre es izquierda, derecha, abajo y arriba, el primer punto donde hay gráfica precisamente es el punto B1. El otro punto donde termina la gráfica es en el punto B2. Pero como voy a las ordenadas, entonces lo que necesito escribir son las ordenadas. Por eso escribo primero la del punto V1, que es el 1 menos 1 tercio de raíz de 13, y luego escribo el de arriba, pero solamente la ordenada. No escribo todo. ¿Por qué no todo? Porque lo único que me está importando es lo que voy a... Lo que necesito indicar de dónde empieza y dónde termina, considerando que es de abajo hacia arriba para las ordenadas y de izquierda a derecha para las abscisas. Y con eso obviamente ya tengo las extensiones. Entonces ya lo único que me hace falta es calcular las intersecciones. Así que vamos a hacerlo a la par. A ver si me alcanza el espacio aquí. Espero que sí. Y entonces, para calcular las intersecciones con el eje de las abscisas y las intersecciones con el eje de las ordenadas, ¿qué es lo que debo de considerar? Ok, lo que se considera para la intersección con el eje de las abscisas, recuerden que en el eje de las abscisas yo voy a tener una situación que en este eje de las abscisas, la abscisa yo no la conozco porque va a cambiar, pero en todo este eje de las abscisas lo que siempre se va a cumplir es que la ordenada sea 0. Entonces la intersección en el eje de las abscisas, yo lo que digo es que la ordenada es 0, y en el eje de las ordenadas lo que va a ocurrir es que todos los puntos que están sobre el eje de las ordenadas cumplen con la misma situación, que la ordenada cambia porque va de abajo arriba, no sé cuál sea, pero lo que sí siempre se va a cumplir es que la abscisa sea 0. Por lo tanto, si ya sé que tiene ciertas condiciones, lo único que voy a realizar en ambos casos va a ser una sustitución. Entonces, al realizar la sustitución, el lugar más
fácil, el lugar más adecuado para hacer la sustitución no es en la forma general, porque si se dan cuenta en la forma general hay dos lugares donde pueden sustituir abscisa o hay dos lugares donde pueden sustituir ordenadas. Debido a eso, entonces mejor lo que hago es sustituir en la forma ordinaria. Aquí en la forma ordinaria solamente hay una abscisa, solamente hay una ordenada, por lo tanto es mucho más fácil la sustitución. Y eso me lleva entonces a que la sustitución en la primera va a ser en un x más 2 que está elevado al cuadrado dividido entre un 20 tercios, que ya lo habíamos calculado desde la clase pasada debido a que lo llevamos a la forma ordinaria, y luego sigue un y menos 1 donde ahí voy a hacer la sustitución, por eso aquí escribo un 0 menos 1 al cuadrado dividido entre el parámetro b cuadrada que habíamos dicho que es 10 tercios y aquí es igualado con 1. De manera similar voy a hacer lo mismo para lo que implica el eje de las ordenadas, y en el eje de las ordenadas entonces voy a sustituir una abscisa que es 0, por lo cual aquí me queda un 0 más un 2 elevado al cuadrado dividido entre un 20 tercios, y eso es una, disculpen, es más, aquí este es un 2, 8. más, dime 8. No, arriba se confundió, era de, por ejemplo, donde dice eje de abscisas, no iba ahí ordenada. No, está bien. Lo escribió al revés. Por eso, en el eje de las abscisas, en tu eje de las abscisas, todos estos puntos que están aquí tienen la misma condición. Y la misma condición es que la abscisa es menos 5, pero la ordenada es 0. La abscisa es menos 3, pero la ordenada es 0. La abscisa es 2 y la ordenada es 0. ¿Sale bien? Entonces esa es la condición que se está cumpliendo. Es el comportamiento. ¿Sale bien? Entonces, con eso que acabo de escribir, de que fue, que fue la sustitución, pues obviamente lo que necesito ver es por jerarquía de operaciones. Yo necesito saber cuál es la operación que hago primero. Obviamente aquí hay un binomio al cuadrado, pero también hay una división con números racionales. Por lo tanto, puedo agregar un 1 por aquí abajo, que casi no se ve, pero aquí va un 1 aquí abajo. También por aquí va un 1 abajo y por aquí va un 1 abajo, para que yo pueda realizar entonces la división de números racionales. Obviamente, como aquí yo observé que no son términos semejantes, entonces lo que voy a hacer es elevar el binomio al cuadrado. Acuérdense que antes escribía que también con el binomio al cuadrado había ley de los exponentes, ley de los signos y definición de potencia. Ahorita ya no lo voy a escribir, nada más era para que les quedara bien claro en ese punto. Y con lo que respecta aquí no hay ley de la resta ni ley de la suma, porque solamente hay que agregarle o quitarle 0, lo cual no es aplicar propiamente una ley. Lo que sí es que voy a aplicar definición de potencia, y en la definición de potencia pues ahí sí viene lo respecto a ley de los signos. Y como este 3 voy a hacer la división debido a números racionales, ese 3 va a multiplicar al binomio y por lo tanto entonces debo de tener en claro que también voy a aplicar la propiedad distributiva. Y entonces haciendo todo eso me va a quedar el binomio al cuadrado, que es el primer término al cuadrado, multiplicado por 3 aplicando propiedad distributiva, más el doble producto del primero por el segundo, que me da un 4x, pero multiplicado por el 3, debido a la división de números racionales, me queda un 12x, más el cuadrado del segundo término, que me da por resultado un 4, pero multiplicado por el producto de extremos, que es un 3, o sea la propiedad distributiva, aquí me queda un 12, dividido entre 20, y eso va a ser el menos 1 al cuadrado por ley de los signos y definición de potencia, me queda un 1, dividido entre, pero también estoy haciendo la división de números racionales, disculpen, entonces aquí da un 1 por el 3 debido al producto de extremos, esto me queda aquí un 3 y por aquí me queda un 10 igualado con 1, y voy a escribir abajo la otra por la misma razón, aquí me queda un 12 dividido entre 20, más un 3y cuadrada menos 6y por el doble producto y por la propiedad distributiva, más 3 por el cuadrado del segundo y la propiedad distributiva debido a la división de números racionales, y todo eso dividido entre 10 igual con 1. Ahora bien, fíjense bien cómo aquí puedo simplificar la fracción, pero para no estar pensando en situaciones que
tengo que tomar una decisión. O sea, ¿qué hago primero? ¿Simplificar la fracción o multiplicar por el respectivo mínimo común múltiplo? Recuerden que cuando aparece un concepto hay que aplicarlo. Entonces aquí no hubo la necesidad de simplificar la fracción, pero cuando yo tengo este resultado, sí es necesario simplificar la fracción. Entonces, saben que les da 12 veinteavos, pero de una vez simplificamos la fracción porque es importante que ustedes vayan haciendo la aplicación de conceptos en el momento que lo ven. Por lo tanto, en lugar de escribir 12 veinteavos, vamos a simplificar la fracción de una vez y eso me queda que aquí es un 3 quintos. Recuerden, 12 veinteavos se puede dividir ambos entre 4 y esa es la razón por la que me dé 3 quintos. No la tengo que dejar solamente en 6 décimos porque 6 décimos todavía se puede seguir simplificando y eso implica que no estoy aplicando adecuadamente el concepto. Ahora sí, díganme cuál es el concepto principal que aplico. 27. 27, dime. Propiedad de la igualdad. Ok, entonces nos vamos con propiedad de la igualdad por la única y sencilla razón que ahí estoy observando que tengo denominadores y al tener denominadores eso me lleva a que la manera más rápida de actuar para que no esté haciendo operaciones con números racionales es precisamente aplicar la propiedad de la igualdad. Pero esa propiedad de la igualdad la voy a realizar con el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, en la primera ecuación, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? 23, ¿dijiste? Sí. 23, dime. ¿Es 20? Ok, es 20, muy bien. Aquí es 20, déjate asignar la participación. Aquí es 20, 23 me dijiste, ¿no? Y en la segunda ecuación, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? 16, dime 16. Es 10. Es 10. Es 10. Ok, 16 me dijiste, ¿verdad? Sí. 16. En la segunda es 10. Y entonces, acuérdense que estoy trabajando las dos ecuaciones a la par para no tardarme tanto. Y entonces, con la propiedad de la igualdad, obviamente implica que también voy a tener que hacer una jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que hago primero. Y en eso también se va a involucrar la propiedad distributiva porque necesito distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma y de la resta. Y obviamente se genera ley de los signos. Entonces va a resultar que este 20 entre este 20 por jerarquía de operaciones, primero hago la división, me da 1. Y 1 por lo de arriba, pues se sigue manteniendo el numerador tal cual. O sea que escribo 3x cuadrada más 12x más 12. Luego viene un signo más. Y por jerarquía de operaciones, primero hago la división de 20 entre 10 que me da 2. 2 por 3 me da 6. Acuérdense que eso es jerarquía de operaciones. Más 6 y en el miembro derecho tengo un 20. De manera similar con la otra ecuación voy a hacer, en lugar de la multiplicación, primero hago la división. Al hacer la división me queda un 10 entre 5 que me da 2. El 2 por el 3 me da a dar por resultado un 6. Un 6. Acuérdense que son dos ecuaciones diferentes, ¿eh? No estoy haciendo sistemas de ecuaciones, sino solamente lo estoy escribiendo así porque ya no tengo más espacio. Y entonces aquí hay un 10 que multiplica, pero como también divide, primero hago la división. Debido a ese 10 entre este 10 me da un 1 y un 1 por todo el numerador. Se sigue manteniendo el numerador como tal. Eso implica que sigue siendo un 3y cuadrada menos 6y más 3. Y en el miembro derecho hay una multiplicación que es 1. Ahora bien, ¿aplico el concepto de forma general? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿42? Dime 42. Sí, porque tenemos que igualar a 0. No, esa no es la razón. Bueno, entonces no aplico el concepto de forma general porque acuérdense que forma general solamente se utiliza con cónicas y estas no son cónicas. ¿Por qué no son cónicas? Porque lo que estoy calculando son intersecciones con el eje de las ordenadas y de las abscisas. Por lo tanto no es un lugar geométrico y solamente es una ecuación. Como solamente es una ecuación, entonces obviamente sí debo de igualar a 0 porque todas las ecuaciones de segundo grado se igualan a 0. Eso es parte del procedimiento para calcular el valor de x. Pero entonces lo principal que estaría buscando es completar el trinomio cuadrado perfecto. Y ese trinomio cuadrado perfecto, acuérdense que el objetivo es que el coeficiente sea la unidad.
Y para que el coeficiente sea la unidad, ahora, a diferencia de lo que hice por acá arriba, porque acuérdense que aquí el objetivo era que el coeficiente fuera la igualdad, fuera la unidad, perdón, que el coeficiente fuera la igualdad. Aquí, a diferencia de factorizar por máximo común divisor, lo que voy a hacer es simplificar la ecuación, porque aquí ya no tiene tanto inconveniente. Pero obviamente para simplificar la ecuación, antes necesito saber esos números, cuánto me da. Por lo tanto, antes de empezar a pensar en completar el trinomio cuadrado perfecto, lo que necesito es realizar operaciones inversas. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que con jerarquía de operaciones no puedo hacer nada, y como son términos semejantes, solamente estos dos se pueden sumar, y de ahí entonces obtengo que 3x cuadrada más 12x, obviamente aplicando ley de la suma y ley de la resta, aquí aplicando ley de la suma, luego operación inversa y luego ley de la resta, me queda que esto es, con este son 18, con este en operación inversa me queda un menos 2 igual con 0, y la otra ecuación es un 3y cuadrada menos 6y, con este me da un 9, con operación inversa me queda un menos 1 igual con 0. Y entonces ahora sí, ya tengo que pensar en resolver esas dos ecuaciones, lo cual ya no lo voy a hacer esta clase porque ya no tengo